La sociedad ha tenido muchísima curiosidad por los asesinos, dedicando años de investigación a la mente humana, intentando así comprender qué lleva a una persona a querer arrebatarle la vida a otra. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Recientemente Netflix ha lanzado una serie sobre Jeffrey Dahmer, uno de los personajes más desagradables de la historia de los Estados Unidos. Este hombre fue condenado hasta 15 cadenas perpetuas por sus crímenes. La serie está siendo un rotundo éxito en esta plataforma, tanto es así que incluso gente que no conocía la existencia de este hombre ahora se encuentra intrigada. Pero también ha sido muy criticada esta serie, dado que al parecer no cuenta con el apoyo ni el permiso de algunas familias de las víctimas. Incluso el propio padre de Dahmer, Lionel, ha decidido demandar a Netflix por romantizar los asesinatos de su hijo y el acoso constante de sus seguidores. En este vídeo vamos a conocer la verdadera cara de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie que pasó a la historia. La bibliografía empleada para realizar este vídeo os la dejo disponible en la descripción del mismo. Todo comenzaría un 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Jeffrey Dahmer había llegado al mundo, sus conocidos y su familia lo describieron como un niño muy amable y que le encantaba jugar con otros niños, teniendo incluso un grupo reducido de amigos. Sabemos que en sus primeros años se trató de un estudiante ejemplar, pero siempre destacó por ser muy curioso, tanto es así que le gustaba experimentar y probar cosas nuevas constantemente. Su familia, concretamente su padre, se percató de esto, pero pensaron que se trataba simplemente de una curiosidad típica de un niño. Según su padre, a Dahmer desde muy joven le gustaron los huesos. Siempre tenía curiosidad hasta el punto de que un día durante una comida surgió entre su padre y él una conversación sobre cómo blanquear y conservar los huesos de la manera correcta. De hecho, posteriormente, a raíz de la historia de su hijo, su padre escribiría un libro titulado La historia de un padre, donde relata y analiza todos los factores que pudieron llevar a su hijo a convertirse en un monstruo. A día de hoy hay mucha variedad de opiniones respecto a qué pudo ocasionar dicho comportamiento en Dahmer. Algunas fuentes mencionan que seguramente sufrió abandono infantil, pero en contraposición encontramos otras que dicen todo lo contrario. Aunque hubo una serie de acontecimientos que pudieron marcar su infancia y adolescencia, todos ellos relacionados con la salud mental de su madre, la cual sufría depresión e intentó suicidarse en alguna ocasión, por lo que toda la atención de Lionel, su padre, se centraba prácticamente en su madre, lo que pudo provocar una falta de atención por parte de estos hacia el niño. Con el tiempo, a pesar de cómo fue descrito, su actitud fue cambiando hasta el punto de encerrarse en sí mismo, y los que habían sido sus amigos en el pasado pasaron a verlo como una persona un tanto extraña. Este tipo de cambios puede darse a numerosas razones, entre ellas las que mencionábamos antes, el abandono familiar o traumas infantiles. Esto desencadenaría un miedo al abandono anormal, es decir, que esa persona piensa que siempre será abandonado. Esto se puede ver reflejado ya no solo en Jeffrey Dahmer, sino en otros asesinos en serie. Este tipo de comportamiento suele aparecer en la infancia, alcanzando su auge en la adolescencia. Y en la adolescencia aparecería otro factor, el descubrimiento de la sexualidad, cuyo proceso para Dahmer no fue nada sencillo, dado que descubrió que era homosexual, junto con el descubrimiento del alcohol y otras sustancias como serían las drogas. Y esto añadido a la personalidad y trastornos de Jeff, encontraríamos a un hombre que disfruta con la combinación de la violencia, la muerte y el sexo. Incluso son varios los testigos que ya desde muy temprana edad vieron a Dahmer consumir alcohol, entre ellos cerveza, en pleno día llevándola consigo incluso a clase. Sería aquí en su adolescencia cuando tendría una relación con otro hombre, pero en palabras de Jeff nunca llegarían a mantener relaciones sexuales. Pero él ya había comenzado a tener fantasías de dominar y controlar sexualmente a otro hombre. Estas fantasías cada vez irían a más, hasta el punto de sentir placer con los muertos. Tras años intentando frenar sus instintos, un joven llamado Steve se encontraba en la carretera, realizando autostop, una práctica muy común para conseguir transporte. Lo que no sabía es que ese día se encontraría con un hombre llamado Jeffrey Dahmer, un hombre que arrastraba muchos traumas y fantasías muy perversas, siendo un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Se sabe que Steve era heterosexual, por lo que Jeff no tenía ninguna posibilidad con este hombre. Tras varias horas juntos, este quiso irse, pero Dahmer se lo impidió, dicho incluso por él mismo.
no quería que se fuera, por lo que decidió golpearlo y finalmente estrangularlo, para a continuación tocarse con el cuerpo. Al día siguiente, Jeff, asustado y en shock, diseccionó el cuerpo y lo enterró, pero esto no acabaría aquí, sino que un tiempo más tarde decidió separar la carne del hueso para así deshacerse de ella con mayor facilidad. Y en cuanto a los huesos, los trituró con un mazo. Meses más tarde volvería a las andadas, pero esta vez decidió empezar a buscar personas en bares de ambiente. Se había cansado de reprimirse, tanto es así que incluso llegó a practicar necrofilia. Intentó desenterrar el cuerpo de un joven que recientemente había fallecido. Y además también sería en este periodo cuando cometería su segundo crimen, el cual llevó a cabo en un hotel en el año 1986, del cual, según testificó, ni se acordaba de cómo lo había llevado a cabo. Posteriormente sus padres se divorciaron, yendo Dahmer a vivir con su padre y su madrastra, pero los problemas de Jeff con el alcohol y la bebida continuarían, incluso con una detención incluida, por lo que por el bien del muchacho deciden mandarlo con su abuela, dado que ambos tenían una buena relación y esperaban ver cambios en su comportamiento. Pero su abuela acabaría por echarlo de casa al descubrir ciertos gustos de su nieto, aunque lo que la señora vio solo fue la punta del iceberg. Jamás hubiera imaginado a qué se dedicaba a su nieto. Le descubrió un maniquí que había robado, el cual utilizó con fines sexuales. Y según se supo más tarde, otra de las razones por las que decidió echar a Dahmer de casa era porque traía hombres de madrugada. Durante este periodo también tuvo lugar un acontecimiento que haría que volvieran estas fantasías de dominación a su mente. Tuvo lugar en una biblioteca pública, donde le propusieron, a través de una nota, una felación. Dicha proposición no la respondió, pero despertó en él al monstruo que había encerrado años atrás, comenzando su búsqueda y estímulo en bares de ambiente. Se sabe que Jeffrey Dahmer mató al menos a 17 jóvenes entre los años 1978 y 1991. Su modus operandi se trataba de buscar víctimas que a él le resultaran atractivas, independientemente de la raza, como habíamos comentado en bares de ambiente, donde ligaba con ellas, les ofrecía alcohol para posteriormente drogarlas y llevarlas a lugares íntimos, donde pudieran mantener relaciones. Pero cuando estos decidían marcharse era cuando Jeff desprende toda su rabia, violentaba a las víctimas y les realizaba fotografías de sus cuerpos desnudos. Este hombre anhelaba la dominación, disfrutaba al ver a sus víctimas sumisas, en su caso, hombres y niños. Un detalle de este sujeto es que le gustaba llevarse los cráneos de recuerdo, así como otros huesos, porque no quería perder a esa persona, es decir, conservaba sus restos porque así creía que estarían con él más tiempo. De hecho, en palabras de Dahmer, le gustaba comer los cuerpos porque sentía placer sexual, incluso le gustaba sentir que estaban dentro de él. El caso más sonado tuvo lugar el 27 de mayo de 1991. Fue con un joven de tan solo 14 años, el cual había conseguido huir. Fue encontrado desnudo y bastante confuso en la calle. Su estado se debía a que el agresor lo había drogado para poder abusar de él con mayor facilidad. Cuando este joven fue encontrado por la policía, Jeffrey declaró que el muchacho simplemente había bebido un poco más de lo habitual, por eso se encontraba en este estado. La policía decidió creer la versión de este hombre, dado que no vieron nada raro en él, y decidieron devolver a la víctima a su agresor. Tras esto, el asesino se cobró así otra víctima, pero esto no terminaría aquí. En julio de 1991, por fin, esto llegaría a su fin. Su última víctima, un hombre de 31 años, consiguió escapar, localizando un coche de policía, y esta vez sí se molestaron en atenderlo y escucharlo. Tras esto, los policías se presentaron en casa de Jeff, donde se encontraron el circo de los horrores. Encontraron un congelador lleno de restos humanos, entre los que se incluía una cabeza y un cajón lleno de fotografías de los asesinatos. Habían encontrado todas las pruebas para encerrar a un asesino en serie de por vida. En cuestión de poco tiempo, la noticia se dio a conocer en el mundo entero, siendo conocido desde ese instante como el carnicero de Milwaukee, pasando a la historia como uno de los asesinos más perversos. Tanto es así que incluso a día de hoy somos testigos de que le han realizado hasta una serie. Pero lo más perturbador, y como mencionábamos en el vídeo anterior, que si no has visto te lo aconsejo, es que tiene fans. Lo primero que pensaron los psiquiatras que lo atendieron fue que seguramente este hombre tendría algún tipo de trastorno o que estaba enfermo debido a la atrocidad de sus crímenes, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental. Finalmente esto fue rechazado, siendo ya el 15 de febrero cuando el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 15 cadenas perpetuas por sus crímenes y atrocidades.
Robert Ressler, criminólogo en psicología forense, al cual admiro bastante por su gran trabajo, realizó una entrevista a Dahmer. La verdad que es bastante dura y perturbadora, pero ayudó incluso a realizar un perfil psicológico más detallado. Y como mencionábamos antes, Robert Ressler se dedicaba a realizar perfiles psicológicos para así ayudar en las investigaciones criminales. Según él, Jeffrey Dahmer compartía dos perfiles criminales completamente distintos, el organizado y el desorganizado. Si os interesa conocer un poquillo más del trabajo de Robert Ressler, la verdad que es muy aconsejable, os dejo en la descripción del vídeo un enlace para que podáis comprar un libro que se titula Asesinos en serie, donde el propio Ressler cuenta cómo llevaba a cabo estos perfiles y cómo fueron importantes para numerosas investigaciones, y todo ello lo hace a través de ejemplos de investigaciones de otros asesinos en serie, ya no solo de Dahmer. Su estancia en la cárcel sería breve, de unos 2 años aproximadamente, donde mostró un buen comportamiento. Aunque gran parte de su tiempo lo pasó aislado, él mismo pidió que por favor lo llevaran con los presos comunes, para así poder relacionarse con sus compañeros dado que se sentía solo. Aunque los propios guardias de la prisión, incluso su abogada, le dijeron que no hiciera eso, porque el resto de presos lo odiaban. Pero Jeffrey no hizo caso. Así es como un día le asignaron tareas de limpieza junto a Christopher Scaber, un esquizofrénico, que este terminó por agredirlo, con una barra, la cual le dio golpes hasta casi la muerte. Finalmente, poco después, Jeffrey moriría de camino al hospital por las graves heridas causadas en su cabeza, muriendo con 34 años de edad el 28 de noviembre del año 94. Tras su fallecimiento, Jeff fue incinerado y las cenizas fueron entregadas a su padre. Así es como este hombre, entre cuyos delitos destacan la violación, descuartización, canibalismo y necrofilia, ha pasado a la historia criminal como uno de los asesinos en serie más aterradores. Y hasta aquí nuestro vídeo de esta semana. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos la semana que viene.